Bueno, dijimos que un byte es la mínima unidad de, un bit es la mínima unidad de información que yo puedo guardar dentro de una computadora, o cómo guardo información, cómo almaceno la información en informática. Ahora vamos a hablar un poco de cómo son las magnitudes, y lo vamos a hacer algunos ejemplos para que ustedes puedan saber qué magnitud estamos manejando actualmente. Dijimos, un bit puede ser un 1 y un 0, es la mínima unidad de almacenamiento. Ahora, dije que un byte agrupábamos 8 bits. Armamos un grupo de 8 bits y eso significa un byte. De ahora en más, vamos a hablar de bytes. ¿Bien? La mínima unidad, en este caso, va a ser un byte. Entonces, cuando agrupamos 1024 bytes, decimos que es un kilobyte. ¿Sí? ¿Y qué puede ser un kilobyte? Bueno, un archivo de texto plano. Un archivo de texto en un bloque de notas. ¿Bien? Un archivo de texto, por ahí en otros sistemas operativos, un archivo de texto que tenga un solo tipo de letra, un solo color, y no tengamos más agregados. Eso sería un archivo de texto plano. Y ahí podemos rondar en los kilobytes. Ahora, fíjense, ahora yo hablo de 1024 kilobytes. 1024 kilobytes es un megabyte. ¿Bien? Un megabyte, ¿cómo lo puedo asociar? Bueno, un archivo de música de MP3, ¿bien? En cierta calidad de sonido, puede rondar los 3 megabytes. Estamos hablando de un archivo de música. Por ahí, algún mensaje de WhatsApp de voz también puede rondar o puede estar armado en un megabyte. Ahora sí, fíjense, 1024 megabytes es un gigabyte. ¿Sí? Fíjense que siempre agarramos de a 1024, y ya vamos a hablar de eso. 1024 megabytes es un gigabyte. ¿Qué ejemplo tengo de un gigabyte? Bueno, por ejemplo, una película en 1080, una resolución de 1080p, completa, de quizás 1 hora y media, 2 horas, ronda un promedio de 2 gigabytes. ¿Bien? Para que ustedes tengan una asociación directa. Ahora, una película, por ejemplo, en 4K, puede rondar entre un promedio, según cómo esté comprimido, que ya vamos a hablar más adelante, que es compresión, entre 16 gigas a 80 gigas promedio, ¿bien? 50, 60, depende de la calidad o los fotogramas, ¿bien? Eso va a depender mucho de la película en sí. De hecho, por lo general, los modos de compresión han avanzado tanto que tenemos películas que ya no superan casi los 50 gigas, el tamaño de 50 gigas. ¿Bien? Estamos hablando en películas de 4K, ¿sí? Tengan en cuenta esto porque esto lo vamos a volver a ver cuando hablemos de transferencia, ¿bien? En la clase de comunicaciones. Ahí vamos a volver a agarrar a modo de ejemplo esto para que veamos cuál es la correspondencia con nuestra conexión de internet. Ahora agarramos 1024 gigabytes y eso nos da 1 terabyte. ¿Sí? ¿Qué es 1 terabyte? Bueno, por lo general las computadoras de hoy en día que tienen un disco tradicional generalmente vienen con 1 terabyte de capacidad. ¿Bien? El espacio de almacenamiento que tiene una computadora que yo puedo llegar a comprar hoy o años atrás, por lo general vienen con un espacio para guardar información de 1 terabyte. ¿Sí? Para que ustedes tengan idea. Ahora, 1024 terabytes significa 1 petabyte. Y bueno, acá este ejemplo por ahí es un poco antiguo, y acá dice toda la información que hay en Google, entre 1 y 2 petabytes. ¿Bien?
Yo creo que ha sobrepasado bastante ese número, pero no llega a, quizás, la información particional de algunos llegaría a un exabyte, que es el próximo salto. Ahora, 1024 petabytes es un exabyte, que acá dice que puede ser toda la información que exista en la red, en Internet. ¿Bien? Ese sería el tamaño. Ahora, a partir de 1024 exabytes, que sería un zettabyte, no tenemos comparaciones hoy en día. Pero bueno, también hace algunos años, pensar en un petabyte también era algo que no tenía comparación. ¿Bien? Esto, acuérdense en que evoluciona exponencialmente, y quizás en un par de años tengamos comparación de exabyte, zettabyte, yottabyte. ¿Sí? Muy bien, entonces, ahí dimos las comparaciones de algunos ejemplos, para que ustedes tengan idea de lo que representaría el almacenamiento. ¿Bien? Cuando veamos en las próximas clases dispositivos de almacenamiento, ahí directamente vamos a hablar sobre las capacidades de cada uno de los elementos, y ahí nos va a quedar un poquito más claro, vamos a tener otro tipo de ejemplos, para saber de qué información estamos hablando. Seguimos adelante. Ahora voy a hablar directamente del byte, ¿bien? Que es con lo que nosotros no manejamos. Acá pueden ver en amarillo, naranja, tengo un byte, ¿bien? Tengo agrupado 8 bits. Y tengo una combinación de ceros y unos. Arriba, fíjense que en la fila de arriba puse un título que dice posición. ¿Sí? Y fíjense que está de la posición 0 a la posición 7. ¿Bien? De derecha a izquierda. ¿Y por qué lo coloqué así, de esa forma, y no al revés? Porque también puede haber arrancado del 0 de la izquierda, como nosotros estamos acostumbrados, en orden, hacia la derecha, de izquierda a derecha. Bueno, ¿por qué? Porque fíjense en que nosotros, los números decimales, nosotros arrancamos de derecha a izquierda, creciendo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, nosotros vamos agregando posiciones a los números decimales a la izquierda. ¿Sí? ¿Es así? 1, 10, 100. Bien, vamos creciendo hacia la izquierda. Entonces, el byte es exactamente lo mismo. Por eso tiene esa posición. Vamos a ir creciendo hacia la izquierda. O sea que cuando más unos haya hacia la izquierda, el número sería más grande. Ahora, fíjense en que en la fila 2, en la segunda fila, puse base 2. Recuerden que recién les acabé de decir que el sistema decimal era base 10, y que es posicional, o sea, el valor corresponde a su posición. El valor del dígito corresponde de acuerdo a su posición. ¿Bien? Entonces, lo que yo puse acá, fíjense que es base 2 y potencia. ¿Bien? Entonces, 2 a la 0 vale 1, pero en su valor decimal. En esa posición, su valor decimal sería 1. Ahora, en esta posición, su valor decimal sería un 2. ¿Sí? 2 a la 1, 2. Así sucesivamente, hacia la izquierda, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Es el doble. ¿Bien? 1, 2, después va a ser el doble, 4, después va a ser el doble, 8, el doble, 16, 32, 64, 128, 256, 512 y 1024. El 1024 que vimos acá. Entonces, ahora entendemos que el 1024 es en referencia a que nosotros estamos hablando de bits y que son potencias de 2. ¿Bien? O sea, son en base 2. Por eso es el 1024 que vemos acá. ¿Está claro ahí? Bien, eso quiero que lo tengan en cuenta. Aparte, van a ver que son números que vamos a nombrar constantemente.
Y que ustedes lo pueden ver. O sea, cuando ustedes compran un pendrive le dicen, ¿y cuánto tiene de capacidad? Y tiene 16 GB, tiene 32 GB, tiene 64. A ver, mi celular, compro un celular, ¿y qué capacidad tiene? Y tiene 32, tiene 64, le puedo agregar una memoria de 128, de 256. ¿Bien? Son números que ustedes manejan. ¿Bien? Que ustedes cotidianamente lo tienen, ¿bien? Y conocen y saben, y dicen, no, pero este tiene más capacidad, obviamente, porque tiene 64 y 32, se dan cuenta rápidamente. Pero bueno, pero por ahí no sabían de dónde proviene. Bueno, proviene de esto que nosotros estamos viendo acá. ¿Bien? Por eso, o sea, por ahí a veces llama la atención de 1024, que me lo han preguntado, ¿por qué 1024 y no 1000? No, 1024 es porque es una potencia de 2. ¿Y por qué nosotros cuando hablamos de almacenamiento es 32, 64, 128? Es por esto, porque son potencias de 2. Bueno, acá lo que van a ver acá, que yo armé, es cómo yo puedo traducir un número binario a decimal. Y fíjense que lo que acabo de hacer acá es lo siguiente. Porque fíjense, o sea, imagínense que nosotros vamos a ver 0 y 1. Acá les muestro. Imagínense esta tabla de acá. O sea, si yo les pregunto, ¿y qué número representa? Y me mareo. En la tabla, en la posición, la fila 6. ¿Qué número es? Y me va a tener que tomar un tiempo para hacer la cuenta. O sea, va a ser difícil que yo, así rápidamente, salvo que esté acostumbrado con números más pequeños, que puedo llegar a saber qué número representa el binario, pero si yo tengo una serie de números, va a ser difícil, porque no estamos acostumbrados a trabajar con estos números. Entonces, para nosotros es más fácil representarlo en algo que conocemos, que es en decimal. ¿Bien? De hecho, esto que ven acá sería su número, su equivalente en binario. ¿Bien? O sea, este número, este byte, combinación de ceros y unos, representaría un 0 en decimal, y así sucesivamente. Entonces, es más fácil trabajar con decimal, porque es algo que ya conocemos, que trabajar con binario. Y a su vez, nosotros tomamos el binario porque es más fácil representarlo y simbolizarlo que trabajar con pulsos eléctricos. ¿Sí? Entonces, fíjense que nosotros vamos simbolizando y vamos tratando de hacerlo más fácil para poder entenderlo y poder trabajar y hacer algo útil con eso. Entonces, esto en informática, y a ustedes les puede servir en la carrera, la simbolización. ¿Bien? Así lo hacemos siempre. ¿Por qué? Porque los pulsos eléctricos en el control remoto nosotros apretamos el 1, manda un pulso eléctrico que alguien se ha encargado de traducir en encender el televisor, en cambiar de canal. ¿Bien? Nosotros tenemos que saber los ceros y unos que transmite esa señal o los pulsos eléctricos. Simplemente lo único que tenemos que saber es que con ese botón encendemos el televisor o cambiamos de canal. Nada más. Entonces simbolizamos eso, esa combinación de ceros y unos en encender el televisor, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, continuamente en informática trabajamos de esa forma.